Hola, bienvenidos a esta sesión número 16 del curso de Angular, en el cual vamos a profundizar un poquito más en los diferentes comandos que podemos hacer uso desde el Command Line Interface del mismo, es decir, el Angular CLI. Hasta ahora hemos estado haciendo uso principalmente de new, hemos hecho uso de add, hemos hecho uso también de generate y algunos de los otros comandos pues no hemos todavía tenido tiempo para revisarlos con detalle. Así que esta sesión va a ser un poquito más corta, pero estará centrada en sacar un poquito las configuraciones o personalizaciones que podríamos realizar dentro de todos los comandos que disponemos del Angular CLI como herramienta imprescindible para trabajar dentro de proyectos de Angular. Bien, para ello, obviamente, lo que necesitamos hacer es abrir una terminal con el Angular CLI. Podemos abrir directamente el proyecto que teníamos ahora mismo de la sesión anterior, de Hola Mundo, donde estábamos haciendo las pruebas de las animaciones. Vamos a cerrar todo y nos vamos a centrar principalmente en la terminal. Bien, nuestra terminal al fin y al cabo tendrá acceso, por lo tanto, al ng, a nuestro Angular CLI, y por lo tanto nosotros desde aquí podemos saber, obviamente, la versión. Esto sería uno de los primeros pasos que tendríamos que hacer, que ya comentamos al principio del curso, pero que tendríamos que hacer para asegurarnos de cuál es la versión del Angular CLI que estamos empleando a nivel global, que no quiere decir que sea la versión que estaríamos utilizando luego localmente. En caso de que quisiéramos trabajar con otras versiones, se podría hacer, ¿no? Por defecto, ahora mismo yo estoy utilizando una versión de Angular CLI, que es la 13.1.2, y por supuesto podemos saber si esta es la última versión o no, simplemente yendo a nuestro npmjs.com, que sería nuestro repo de npm. Así que vamos a ir ahí. Bien, pues desde npmjs.com nosotros, obviamente, tal y como hicimos al principio del curso, podremos encontrarnos lo que sería el Angular CLI. Así que podemos poner aquí Angular y nos encontraremos el Angular CLI, que sería la herramienta que tenemos instalada. ¿Cuándo sabemos si estamos con la última versión o no estamos con la última versión? Bueno, pues básicamente dentro de cualquiera de las librerías que podemos descargar, veremos que disponemos de la versión. Podríamos ver también, obviamente, las versiones anteriores y por lo tanto también podemos ver si estaba publicada, digamos, hace un mes, hace unos días, hace un año y ver un poco también el mantenimiento. Así que dentro de la 13.1.2 lo que vemos ahora mismo es que disponemos exactamente de la última versión a la grabación de este vídeo. A lo mejor cuando estés viendo este vídeo ya existe la 13.5 o incluso estamos en la 14 y puede haber algunos cambios, pero en esencia, principalmente, es muy importante saber que el Angular CLI es una interfaz de línea de comandos que nos brinda diferentes posibilidades y funcionalidades para ahorrarnos trabajo. Nosotros podríamos crear proyectos de Angular desde cero, pero ¿para qué lo vamos a hacer si tenemos el Angular CLI que nos gestiona prácticamente todo? Entonces es una herramienta. Además, dentro de Angular estamos utilizando la versión 13.1.1 de animaciones, de CDK, de Common, de Compiler, de Core, de Forms, de Angular Material, Platform Browser, prácticamente de todo, también de Router, ¿vale? Y aquí tenemos algunos de los paquetes y sus versiones, ¿vale? En este caso, si nosotros gestionásemos desde el Angular CLI y creásemos un proyecto, utilizaríamos la versión RxJS de la 7.4.0 y podríamos ir a nuestro npmjs y verificar si así es decir, ir a la librería de RxJS y comprobar cuál es la versión. Ahora mismo sería la 7.5.2. Es decir, cuando nosotros creásemos un proyecto, estaríamos utilizando en principio una versión de RxJS un poquito más antigua, pero podríamos subirlo fácilmente. En cuanto a TypeScript, también podríamos verificarlo, así que podríamos venir aquí a TypeScript y ver cuál es la versión que actualmente se está utilizando. Dentro de TypeScript estaríamos utilizando de TSC, básicamente, la 4.5.4 y actualmente estaríamos con la 4.5.4, así que en esa parte fenomenal. Bien, lo tendríamos más o menos actualizado. Por lo tanto, desde ng podríamos hacer lo siguiente, poner ng-help y ver, o ng-help, vamos a ver si ahora tenemos las opciones, ¿vale? Vamos a ponerle aquí ng-help, en el menos menos, que serían las opciones, y veríamos los diferentes comandos que tenemos disponibles. Tenemos, por lo tanto, ng-add, que es uno de los comandos más interesantes, ng-analytics, que es básicamente uso de métricas y análisis, podríamos hacer eso, vamos a hacerlo, ng-analytics, vamos a ver, analytics, ahí está. Podemos además especificar un proyecto, ¿vale? Obviamente esto sería dentro de un proyecto que tengamos. En este caso
cualquiera de las opciones, y para ello, cuando nosotros queremos ponerle más opciones para usar métricas, siempre nos va a decir cuál es la web específicamente donde tendríamos que configurarlo. Así que vendríamos a Angular CLI, Usage Analytics Gathering, y vamos a abrir esta web. A ver, un momentito. Aquí la tenemos. Y desde aquí podemos sacar toda la información sobre lo que serían las referencias del comando. Entonces, básicamente, desde aquí podríamos habilitar a CLI para utilizar tus datos y sacarte información y obviamente poner específicamente algún análisis de cada uno de los usuarios, ¿vale? Es decir, de nuestro proyecto, y sacar información del mismo. Así que echadle un ojo a Usage Analytics Gathering, porque en algunos proyectos, esto lo veremos en sesiones más avanzadas, pero puede ser interesante hacer un análisis con Google Analytics, ¿vale? Pero para ello necesitaríamos también identificar cuál es el usuario que estamos utilizando y setearlo, ¿vale? Entonces, básicamente a través de ngConfig nosotros podemos configurar el Analytics Setting con el UID y poner el nombre del usuario, ¿vale? De esa manera nos aseguraríamos para generar desde Angular, desde Google Analytics, si lo tenemos habilitado, que lo tendríamos que habilitar dentro del proyecto, pues poder sacar información sobre el uso, etcétera. Entonces tenemos aquí siempre dentro del CLI, tenemos una referencia de todos los comandos que tenemos. Entonces, para empezar, tenemos, por ejemplo, el ngadd, que es uno de los más importantes y que ya hemos utilizado. Es decir, tenemos dentro de los comandos, vamos a volver a hacerlo. Vamos a poner aquí el nghelp. Vamos a ver cómo podemos, aparte de Analytics, ¿vale? Tenemos add, que sería el primero de todos. También tenemos el build, que sirve para compilar. Tenemos el deploy para hacer despliegues. Tenemos el config para hacer configuraciones, como el que acabamos de ver con ngConfig. Tenemos el doc para sacar la documentación en un navegador. Tenemos el end-to-end para crear aplicaciones, en este caso de tipo end-to-end, que lo podemos hacer ahora, aunque esto lo desarrollaremos mucho más en el curso de Angular avanzado, y hablaríamos de testing end-to-end. También veríamos cómo generar digamos, extraer la internacionalización de nuestro código, como aquí este sí que lo hemos estado usando, ¿vale? Desde aquí nos interesa el add, ¿vale? A estas alturas del curso, también doc, también nos interesa generate, también tenemos el linting, que no lo hemos ejecutado todavía, lo podemos hacer, tenemos el new, que es para generar nuevas aplicaciones, tenemos el run, ¿vale? Tenemos el serve, que ya lo hemos estado usando, tenemos el test para ejecutar los archivos de test y de pruebas, tenemos update para actualizar todas las dependencias de un proyecto y version para sacarnos la versión. Así que lo que vamos a hacer es, por ejemplo, utilizar el doc. En gdoc, si lo hacemos, lo que nos abriría, vamos a ver, por ejemplo, en gdoc activate root, ¿vale? Tendríamos que poner una palabra reservada. Activate root o component, por ejemplo, activated root, sería para ir a la documentación oficial de activated root. Vamos a ver si nos lo abre. ¿Vale? Nos lo está abriendo en un navegador que lo tengo aquí aparte. Aquí lo tenemos. Y nos está abriendo concretamente la búsqueda. O sea, básicamente lo que hace es una navegación, ¿vale? Este schematic, perdón, más bien este schematic de este comando, ¿de acuerdo? Propio de Angular CLI, lo que está haciendo una búsqueda de activated root. Y aquí dentro tenemos toda la información sobre, en este caso, bueno, no sé si lo ha navegado correctamente. Vamos a ver, no parece, ha ido aquí. Aquí activated root parece ser que lo ha buscado o no lo ha buscado. Aquí estaría, ¿vale? Entonces nos buscaría por esta propiedad y encontraríamos la información, ¿de acuerdo? Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. ng doc --help, a ver si nos saca la información que le podemos pasar. Entonces lo que estaríamos esperando son las keywords, ¿vale? Y serían las palabras reservadas. Por ejemplo, vamos a hacer ngdoc y vamos a poner aquí component, ¿vale? Por ejemplo. Esto nos abrirá, en principio, una nueva página, aquí está, con la búsqueda por componente. En principio, si esa búsqueda tiene sentido, hará una búsqueda dentro de los docs y nos llevaría, aquí estaría haciendo la búsqueda, el searching, ¿de acuerdo?
con la búsqueda por componente. De manera que si en algún momento tenéis alguna duda, no hace falta que lo estemos buscando por Google, la web oficial, sino que aquí directamente, fijaros, ya ha abierto toda la referencia de componentes y lo podemos analizar y buscar, ¿vale? Tenemos los errores, las guías actuales que existen, algunos otros enlaces y sobre todo también muy interesante algunos tutoriales, ¿vale? Muy bien. Pues por lo tanto, ngDoc es bastante útil cuando tenemos dudas o preguntas. Obviamente podemos ir directamente a la documentación oficial y buscarlo, pero bueno, lo podemos hacer desde la propia terminal. Aparte de este, vamos a hacer aquí un help. Bueno, tenemos el add, que lo que espera, ya lo hemos hecho alguna vez, hemos añadido, por ejemplo, en este caso, Angular Material, lo que hace es configurarnos, agrega dependencias o librerías, es decir, hace instalaciones, pero no solo eso, sino que hace modificaciones y actualizaciones en los puntos concretos, ¿de acuerdo? Y lo que hace es añadir un paquete concreto que se necesita, ¿vale? En este caso Angular Material, pero podríamos añadir muchas otras cosas. También se le puede especificar algunas opciones como el help para sacar, bueno, digamos lo que acabamos de sacar, pero por ejemplo el registro específico de NPM que queremos utilizar. También podemos habilitar o no los prompts interactuables, es decir, campos de texto que nos vaya preguntando. Luego tendríamos el skip confirmation, es decir, que no te esté preguntando cosas, y el verbose para sacar información. Por lo tanto, si yo hiciera un ng add Angular Material, lo que estaríamos haciendo es añadir la dependencia Angular Material y hacer las modificaciones oportunas en los diferentes módulos y archivos del proyecto, ¿vale? Si hiciéramos una add, por ejemplo, PWA, por ejemplo, para añadir para crear una aplicación Progressive Web App, que pueda ser, por ejemplo, para hacer una aplicación móvil o, por ejemplo, una aplicación web e instalarla de forma nativa, entre comillas, ¿vale? Pues también lo utilizaríamos con NGAD. También se utiliza el NGAD, por ejemplo, para utilizar Angular Universal y otras serie de soluciones que veríamos en el curso avanzado de Angular. Es decir, lo que estaríamos haciendo con NGAD es hacer básicamente una instalación de alguna dependencia y además no solo la instalación y generación del package JSON de una línea específica para esa dependencia, sino además incorporar las modificaciones y actualizaciones del propio proyecto. Bien, vamos a hacer un ng help y ver más comandos. Dentro de Angular, en este caso Generate, ¿vale? Con ng Generate, nosotros podemos generar diferentes tipos de elementos, ¿vale? Vamos a coger este comando. Es decir, vamos a hacer aquí un ng Generate, que ya lo hemos utilizado mucho, que es lo mismo que ponerle una G, y podemos sacar exactamente qué tipo de elementos podemos generar. Vamos a ver si lo saca. Bien, pues lo que podemos hacer básicamente es lo siguiente. Por un lado, especificar el schematic, ¿vale? En este caso la colección y el schematic, que es algo de lo que hablaremos en el curso avanzado de Angular, pero ya lo hemos utilizado a día de hoy. Cuando hemos añadido Angular Material, hemos generado los componentes de navegación, componentes de tabla, los de tree, el dashboard, etcétera. Todo eran schematics. Cogíamos la colección, que era @AngularMaterial, y luego dos puntitos y el nombre del schematic, que sería básicamente cuál es el proyecto de schematic que se va a utilizar. Estos schematics los encontraremos fácilmente dentro de nuestros Node Modules, concretamente dentro de Angular, ¿vale? Aquí tenemos todos los formularios, digamos, todo lo que podemos generar, ¿vale? Pero dentro de schematics, vamos a buscarlo por aquí, a ver si lo encuentro. Aquí estaría schematics. Tenemos Angular y aquí tenemos básicamente todo lo que se puede generar. App Shell, Application, Component, Directive, End-to-End, Enum, Guard, Interceptor, Interface, Library, Migrations, NGNew para hacer nuevos proyectos, Pipes, los Resolvers, de los cuales hablaremos en el curso avanzado, Service Workers, que sirven básicamente los Service Workers para generar PWAs, que también lo veremos en el curso avanzado, Universal, otro de los puntos que haremos, ¿vale? Utilities, Web Workers y Workspace. Es decir, pues nosotros podemos generar prácticamente todo lo que aparece aquí, está disponible en esta carpetita, ¿vale? Es decir, dentro de Schematics, aquí dentro, por ejemplo, el componente está dispuesto de la siguiente manera. Tenemos un esquema JSON, ¿vale? Esto obviamente voy a ir rápidamente porque ya nos pararemos a hablar de ello en el tema de Schematics del curso avanzado, pero aquí tenemos todo lo que serían el nombre
el path, donde lo vamos a alojar, el nombre del proyecto, el nombre del componente, las preguntas que van a salir por consola. En este caso, si queremos inline style, inline template, el view encapsulation, el prefijo, prácticamente todo lo que le podemos configurar al componente va a estar definido en un JSON, un esquema, y los valores opcionales que se pueden seleccionar. Y luego dentro de index.js tenemos lo que sería la implicación o los cambios que hace dentro de nuestro proyecto para generar, en este caso, todo lo que son añadir al módulo, generación del componente, etcétera. Además de tener un files donde esto sería lo que sería la plantilla con la que va a generar el componente, es decir, va a poner el nombre del componente en modo daserize, es decir, con guiones medios, y luego lo que vamos a tener aquí es el nombre del componente, luego le va a poner el tipo y luego le va a poner el estilo y la plantilla, es decir, TypeScript, por ejemplo, en este caso, este será un SCSS, por ejemplo, este será un .html, este un spec.ts y luego otro que será el .ts, que será el archivo del controlador. Estos son los 4 archivos que se generan cuando creamos un componente. Cuando creamos un componente, utiliza estas plantillas para después, por ejemplo, dentro del HTML, nos pinta lo siguiente: el nombre del componente y luego la palabra works, ¿vale? Eso es lo que está haciendo. Y por eso cada vez que creamos un componente siempre pone componente tarea works, por ejemplo, ¿no? Es decir, en la plantilla. Mientras que en el TypeScript lo que va a tener es toda esta estructura del @component, con incluso si tiene selectores, si no, la plantilla, el template URL. Digamos, esto sería una plantilla de lo que luego se genera cuando creamos un componente, ¿vale? Y con las diferentes opciones. Entonces, todo ello está dentro de Schematics. Lo habréis escuchado varias veces durante este curso, el tema de Schematics, pero profundizaremos en ello durante el curso de avanzado de Angular. Es decir, todos estos tienen sus propias Schematics que ayudan a crear, modificar y actualizar los archivos que tenemos dentro de un proyecto. Entonces podemos generar, por lo tanto, aplicaciones de shell, aplicaciones, clases, componentes, directivas, enumerados, guards, interceptores, interfaces, librerías, tanto interceptor como library, como los resolvers, van a ser cosas que vamos a ver en el curso avanzado, pero bueno, los podemos generar. También pipes, ya lo habíamos hecho, y service son servicios para poder inyectar a nivel de RAID, y luego tenemos los service workers y los web workers, que serán conceptos que veremos más en el curso avanzado, al igual que la app shell. Entonces, básicamente podemos generar muchas de estas cosas, y luego también lo que podemos hacer cuando hacemos un engineer, es decir, cuando creamos un nuevo proyecto desde cero, le podemos pasar, aparte del nombre del proyecto y el path, se le pueden añadir algunos flags, es decir, opciones que nos ayuden a saber si queremos, por ejemplo, hacer las instalaciones o no queremos hacer las instalaciones. Por ejemplo, tenemos aquí el skip install, que lo que haría es que cuando creamos un proyecto no te hace las instalaciones, simplemente te pone todo y luego tienes que hacer el npm install. Tenemos el skip git para no iniciar un repositorio git, por lo que sea. Tenemos el routing, si queremos meter el módulo enrutado o no. Tenemos el prefijo que le podemos añadir al proyecto. Tenemos el package manager, si vamos a utilizar otro package manager, por ejemplo, si utilizamos npm o vamos a utilizar yarn o lo que sea. Vamos a también, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, strict, si queríamos utilizar el modo estricto, que además podemos ir a la documentación y analizar exactamente qué implica el modo estricto, aunque ya lo hemos ido viendo, básicamente inicialización de variables obligatoria, no dejar imports vacíos, digamos, nos fuerza a tener un mayor control de nuestro código y no dejar flecos incorrectos. Y luego tenemos también el style, por ejemplo, si vamos a utilizar SCSS, etcétera. Entonces, básicamente lo que podríamos hacer es un ng new, por ejemplo, proyecto, menos routing, y luego, por ejemplo, menos style, SCSS, por ejemplo, y entonces esto se saltaría a esas preguntas que nos generaban cuando creamos proyectos inicialmente, y ya lo tendríamos, ¿vale? Es decir, le pasaríamos valores y opciones a nuestro proyecto. Además, también podríamos hacer un ng new, por ejemplo, nuevo proyecto, y ponerle, por ejemplo, un dry run, ¿vale? Que lo que haría es ejecutar, digamos, el proyecto, crearlo sin hacer ninguna modificación. Luego también tendríamos, por ejemplo, el new, por ejemplo, proyecto, y poner force, ¿vale? Que es lo que haría sobreescribir cualquier archivo que existiera con el mismo nombre. También, por ejemplo, le podríamos poner el create application
y ponerla false, y esto lo único que va a hacer es generar un workspace en el cual luego podemos tener varios proyectos de Angular. Esto lo comentaremos también en el curso avanzado, en el cual lo que haríamos sería una aplicación de aplicaciones, por ejemplo. Para ello se genera un workspace y dentro a las aplicaciones que se pueden comunicar entre sí a través de carga de módulos. También le podríamos hacer, por ejemplo, un skip install, como digo, ¿vale? Los estoy comentando aquí, pero no los estoy ejecutando para que más o menos os hagáis una idea, ¿vale? Básicamente este new proyecto generaría un proyecto, pero no haría las instalaciones de Node Modules, es decir, la carpeta de Node Modules que tenemos aquí no se generaría, sino simplemente se generaría el package.json y luego nos forzaría a hacer la instalación del proyecto. Por ejemplo, si no tenemos conexión a internet, podemos hacerlo. ¿Qué más cosas podemos pasarle? Bueno, obviamente podemos hacer un ng new proyecto, por ejemplo, y ponerle el verbose para que sea súper verbose y salga mucho más información por la consola. También incluso le podríamos poner aquí collection y especificarle las colecciones que podríamos añadir, en este caso de esquemas que vamos a utilizar, si quisiéramos personalizarlos. Le podríamos poner, por ejemplo, el inline style, que sería para poner estilos en línea o el template, es decir, que nuestros componentes tengan los estilos dentro del TypeScript y los HTMLs dentro del TypeScript, que personalmente yo no lo recomiendo, pero podría hacerse en algún caso, se puede hacer, ¿vale? Además de estos comandos, también le podríamos, por ejemplo, añadir el View Encapsulation, ¿vale? Que es una estrategia de encapsulación de la vista que veremos en el curso avanzado, ¿vale? No lo vamos a ver ahora mismo. Y también, por ejemplo, le podemos poner prefix, ¿vale? Los alias, por cierto, de todos ellos vienen entre paréntesis. Entonces este sería, por ejemplo, -p, ¿vale? Podríamos poner el prefijo y aquí podríamos poner imagina. Y eso sería el prefijo de imagina. Entonces todos los componentes que querásemos utilizarían este prefijo, por ejemplo, ¿no? Etcétera, ¿no? En vez de utilizar app, que es el que viene por defecto. Bien, por lo tanto, podemos utilizar todos estos flags y opciones que recomiendo que leamos para básicamente, bueno, pues hacer, bueno, pues básicamente todo lo que necesitamos dentro de un proyecto. Incluso si no quisiéramos incluir las dependencias en el package.json, ¿vale? Podríamos hacer, que no es recomendable, pero si quisiéramos, por la razón que sea, podríamos hacer un ng-new proyecto y ponerle aquí el skip package.json, ¿vale? No lo recomiendo, pero esto básicamente no incluiría las dependencias dentro del package.json y entonces luego las tenemos que poner nosotros manualmente si queremos que al hacer una instalación automáticamente nos las traiga. Y luego tenemos obviamente el ng-serve, ¿vale? Este ng-serve ya lo estamos haciendo desde nuestro package.json, ¿vale? Que lo tenemos aquí. Dentro del start tenemos el ng-serve. Además, en este caso, en este proyecto le habíamos puesto un flag que era "-open" o "-o", que es el alias, que lo que hace es abrirnos una nueva instancia del navegador. Entonces, bueno, pues simplemente haríamos un ng-serve, le ponemos aquí "-help", ¿vale? Y vamos a ver qué otras opciones le podríamos pasar. Por ejemplo, le podríamos especificar cuál es el target del navegador, en qué puerto queremos publicarlo, ¿vale? Es decir, por defecto siempre se nos está publicando en el 4200, pero a lo mejor queremos publicarlo en otro puerto. Podemos incluso hacer una configuración de proxy. Podemos ponerle exactamente el path name donde se va a servir la aplicación. Podemos añadirle utilizando HTTPS si tuviésemos algún tipo de certificación, ¿vale? Podemos decirle cuál es el certificado SSL que vamos a utilizar, cuál es la clave. Todo esto lo veremos en el curso avanzado cuando sirvamos la aplicación en local, pero a través de HTTPS. Tenemos, por lo tanto, también el puerto, el que estamos escuchando. Le podemos añadir el "-prod", es, digamos, una especie de atajo que sería configuration igual a production. Es decir, estamos haciendo un serve añadiéndole una configuración. Todas estas configuraciones, recordemos que se encuentran dentro del AngularJSON. Es decir, dentro de nuestro AngularJSON tenemos, vamos a verlo, dentro del proyecto, los diferentes comandos que se pueden ejecutar. Build, por ejemplo, que sería para hacer la build. Un poquito más abajo tendremos serve. Aquí estaría. Y entonces aquí lo que estaríamos diciendo es que dentro de las configuraciones cogemos la configuración de producción o la de desarrollo, ¿vale? Es decir, si nosotros utilizamos "-prod" y le ponemos "-configuration", el valor que le podemos dar es o este, ahora mismo, o este.
pero podríamos hacer nuevos. Y esto es básicamente, le estará especificando el browser target, que podríamos también añadírselo, ¿vale? El target del navegador. También le podríamos poner el host al que tiene que estar escuchando. En principio será localhost, pero podría ser otro. Si quisiéramos añadirle un module replacement, es decir, que podamos modificar en tiempo real los módulos, se pueden inyectar módulos en modo, digamos que podemos hacerlo en hot reloading, pues le pondríamos la opción de HMR. También tenemos el configuration, ¿vale? Que serían todas las opciones que están aquí dentro. Incluso aquí te especifica de dónde están, ¿vale? In the configuration section of AngularJSON, que es lo que os estamos mostrando ahora mismo, ¿vale? También tenemos el browser target, que en este caso sería el target y la configuración, que sería, por ejemplo, hola mundo, build, es decir, y production. Entonces sería la build de producción o la build de desarrollo, que sería un poco lo que tendríamos aquí. Project, target y luego ya el valor de la configuración, que en este caso sería o producción o development, en este caso dentro de build. Es decir, dentro de build, lo tenemos aquí, tenemos la configuration y tenemos la de production y un poquito más abajo tenemos la de development. Estas son las opciones que se están aplicando. Y por defecto será la de producción, si no le indicamos nada. Bien, pues por lo tanto aquí tenemos otra serie de opciones y algunos de ellos también tenemos el watch, que es lo que haría es una rebuild cuando hay algún cambio, aunque por defecto generalmente el watch está activado y por lo tanto cada vez que hacemos una modificación se relanza, ¿no? Y se le podría hacer un verbose para tener más información del logs, ¿vale? Entonces, ngserve también, por lo tanto, muy importante para desplegar. Por ejemplo, podríamos hacerle un ngserve, por ejemplo, en este caso, le vamos a poner, por ejemplo, el menos port y le vamos a poner, por ejemplo, el 8080. ¿Vale? Vamos a servir esta aplicación que teníamos hecha, que era la de las animaciones, por ejemplo, le damos al puerto 8080 y lo que se hará es desplegar la aplicación. Es decir, no tenemos, aquí estaríamos utilizando, en este caso, el ngserve estaríamos utilizando el global. Tendríamos que hacer dentro de nuestro package JSON para asegurarnos de estar utilizando la misma versión del Angular CLI en el package JSON, un script que tuviese aquí, por ejemplo, el ngserve, añadirle aquí en vez de "-open", o añadírselo también, añadirle el puerto, ¿vale? Es decir, ahora mismo, como lo estamos haciendo desde la terminal, estamos utilizando la versión global instalada en el equipo, que no tiene por qué ser exactamente la misma que haya en el proyecto. Por lo tanto, lo ideal en estos casos, ¿de acuerdo? Será siempre añadir un script concreto que añada diferentes configuraciones a las ejecuciones, ¿vale? Entonces vamos a pararlo un momento y, por ejemplo, le vamos a poner aquí "-port", y le ponemos, por ejemplo, 8080. Guardamos y entonces utilizaríamos aquí el start. Haríamos un npm start y volvemos cuando esté listo. Bien, pues ya tenemos la aplicación desplegada y se está sirviendo en el puerto 8080. Es decir, ahora mismo nuestra aplicación de Angular se está sirviendo localmente dentro del puerto 8080, ¿vale? Aquí la tenemos, es decir, no es en el 4200 que es habitual. Ahora, una cosa que podríamos hacer también, que puede ser interesante, llegado el caso, sería, por ejemplo, ejecutar este mismo comando, pero vamos a quitarle el puerto, poniéndole, por ejemplo, el progress. Y esto lo que hará será loguear en la consola el progreso mientras se va construyendo la solución. Vamos a ejecutarlo. Vamos a dejar que termine de ejecutarse la aplicación y veremos cómo aquí va a salir el progreso. Volvemos enseguida y analizamos la consola. Bien, como se puede ver, la opción de progress no es la adecuada, sino la que tendríamos que ponerle es verbose. La opción de progress estaba disponible hace unas versiones de Angular, actualmente es verbose la que deberíamos utilizar. Así que lo que vamos a hacer va a ser abrir la terminal, perdón que la he cerrado sin querer. Aquí estaría, vamos a cerrar la terminal que estaba aquí, ahí está, y vamos a ejecutarlo. Así que vamos a hacer un npm start añadiéndole el verbose. Vamos a quitarle el open, ¿vale? Para que no nos lo haga abrir una página aparte dentro de nuestra web, dentro de nuestro navegador. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver lo que nos sale. Entonces, es muy importante que nos acostumbremos a trabajar con Angular CLI, tanto en las sesiones que hemos estado haciendo como en las sesiones que haremos durante el curso avanzado. Deberíamos tener o acostumbrarnos por lo menos a analizar qué comandos podemos hacer con el CLI y qué cosas nos puede automatizar y cuántas opciones le podemos dar a cada uno de nuestros comandos. Así que vamos a
si nos fijamos aquí nos está sacando mucha más información, ¿de acuerdo? Dónde está corriendo, nos está diciendo cuáles son las fases, ahora mismo está con la fase de setup. Digamos, el verbose nos va a dar mucha más información y por lo tanto puede ser interesante para así asegurarnos de que luego, por ejemplo, si lo automatizamos en un servidor de algún repositorio de Git o lo que sea, pues que este se quede logueado con toda la información, es decir, hacer un serve, por ejemplo, pero especificándole concretamente el flag de verbose para tener el máximo de información posible en caso de que haya algún tipo de error en el setup o en la build del proyecto. Bien, aparte de estos comandos, ¿vale? Bueno, lo vamos a parar, pero bueno, lo voy a dejar que termine para que así analicemos todo lo que sería la salida. Uno de los más importantes y que tendremos que utilizar en la siguiente sesión, en la cual finiquitaremos el proyecto final de este curso, será hacer la build y también posiblemente el despliegue, ¿vale? Digamos, los comandos de ng build y ng deploy, que serán otros de los que vamos a estar comentando. Muy bien, pues si nos fijamos ahora, nuestro log a la hora de desplegar la aplicación es muchísimo mayor, hay mucha más información sobre la serialización, sobre los chunks de datos que se han ido generando, está disponible, ha compilado correctamente y cualquier modificación de la aplicación o cambios, lo que sea, se va a quedar registrado. Es decir, a partir de este momento, el servidor local nos está permitiendo visualizar nuestra aplicación y toda la información que vaya surgiendo va a salir por la consola. Otra de las comandos, como digo, ahora mismo gracefully shut down, es decir, cuando hacemos una parada nos sale un poquito más de información, ¿vale? Lo que vamos a hacer es una build del proyecto, ¿vale? Actualmente todavía no lo habíamos hecho, así que vamos a hacer un npm run build, que lo que ejecuta, si nos fijamos, es un ng build. Lo que vamos a hacer es, antes de nada, ver exactamente qué se le puede pasar o qué opciones se le pueden pasar al CLI para hacer el comando de build. Prácticamente la build lo que nos va a generar es la versión desplegable, ¿de acuerdo?, en un entorno de producción. Así que por defecto va a hacer una build que por defecto va a ser en este caso la de producción, porque si nos fijamos antes en el AngularJSON ya venía que la versión por defecto va a ser la de producción, es decir, es redundante ponérselo, pero le podríamos añadir todas estas opciones, ¿vale? El index, el I18 Machine Translation para temas de internacionalización, el extract licenses, bueno, deploy URL. Tenemos bastantes cosas, también el cross origin para configurar algún tipo de cores, ¿vale? Si estamos utilizando especialmente Angular Universal puede ser interesante. Bueno, básicamente tenemos bastantes opciones y tenemos el verbose también, tenemos el tsconfig para especificar un archivo distinto de configuración de TypeScript. Bueno, básicamente todo esto. Entonces lo que vamos a hacer es ng build y si le pusiéramos menos watch, lo que haría es que cada modificación del proyecto que hiciéramos automáticamente nos haría la build, ¿vale? No lo recomiendo, es mejor yo creo que ejecutar este comando watch que ya estaría preparado. En este caso haríamos una build constante en modo desarrollo, es decir, no es la versión más desarrollada y aquí tendríamos una build específicamente para producción, es decir, si no le ponemos nada será la de producción. Entonces lo que tendríamos que ejecutar en vez de hacer un ng build que estaríamos utilizando, perdón, ahí no, vamos a quitar el OpenST, en vez de utilizarlo aquí que estaríamos utilizando el global, lo que tendríamos que hacer es ejecutar el script interno del proyecto para que así el ng sea el instalado dentro del proyecto y no haya ningún problema con las versiones. Vuelvo a repetir, así que vamos a hacer un npm run y le vamos a poner build, que básicamente va a ser este comando. Este es este, ¿de acuerdo? Así que lo vamos a ejecutar y lo vamos a lanzar. Y volvemos en cuanto la build esté hecha y vamos a analizar exactamente qué es lo que nos ha generado dentro del proyecto. Muy bien, pues ahora mismo ya tenemos hecha la build, estamos utilizando una versión de producción, por lo tanto se habrá comprimido bastante y tenemos por lo tanto una solución bastante aceptable para ya luego poder publicarlo en un entorno de producción, ¿de acuerdo? Así que si vamos ahora a nuestro gestor de archivos, vamos a ver que se nos habrá generado una carpeta dist y dentro de dist tendremos una carpeta hola mundo y dentro tendremos nuestro index.html. Lo que podríamos hacer para servir esta aplicación fácilmente sería, por ejemplo, hacer lo siguiente. Podemos instalar globalmente
la herramienta Serve, que lo que hace es básicamente servir una aplicación HTML, es decir, un HTML, un índice HTML que esté desplegado en una carpeta. Así que simplemente instalando esta dependencia la podéis instalar. Debéis poder comprobar que la tengáis instalada con un where serve, ¿de acuerdo? La tenemos que tener disponible. Simplemente podríamos hacer un cd dist, entrar en la carpeta. Dentro de la carpeta entrar en Hola Mundo, y una vez ya estamos dentro de la build de la aplicación, hacer un serve y poner aquí simplemente esto, hacer el comando, y se servirá, en este caso por defecto, en el puerto 3000, porque es así como está configurado esta herramienta, pero ya no estaríamos utilizando el servidor local de desarrollo, sino que ya estaríamos desplegando la solución de producción. Podríamos abrirlo en una nueva, vamos a ver si lo tenemos aquí, localhost 3000, aquí lo tenemos, y estará en principio desplegado nuestra aplicación Hola Mundo en el puerto 3000, y es la versión ya de producción que tiene, si nos fijamos, todo ya comprimido. Tenemos un main JS con absolutamente todo el contenido de nuestra aplicación en un modo totalmente ofuscado, ¿vale? Tenemos una hoja de estilos ya totalmente ofuscada también, con todos los estilos de la aplicación. Tenemos los polyfills, el runtime, y tenemos un index HTML con todo el contenido, que está además incluyendo, si nos fijamos aquí en los links, los diferentes documentos, en este caso nuestro main, etcétera. Está todo listo para poder utilizarse, en este caso el runtime, con la versión, con el hash, el identificador específico de esta build. Así que ya una vez tenemos este dist, lo único que tendríamos que indicar es exactamente pues dónde lo tendríamos que desplegar. Ahora mismo lo hemos desplegado con una herramienta llamada Serve, que es, digamos, una aplicación para generar un servidor local, pero esto luego lo podríamos desplegar en Netlify, en Firebase o en cualquier otra herramienta o cualquier servidor que quisiéramos, ¿vale? Heroku también, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo sabemos dónde se despliega? Bueno, pues porque nosotros vamos al AngularJSON y, bueno, ¿dónde se despliega o dónde se genera la build? Pues básicamente dentro del bloque de build, ahora lo tenemos aquí, tendremos el output path, ¿de acuerdo? Entonces, esta será la ruta donde sabemos que se va a guardar, y por lo tanto este output path, normalmente cuando luego publiquemos, como haremos en la siguiente sesión, por ejemplo en Netlify o en alguna herramienta, tendremos que indicarle exactamente dónde se encuentra la build del proyecto y cuál es el comando a ejecutar. En este caso un npm run build, y ya automáticamente se nos desplegará la aplicación y será accesible a través de Internet y ya no solo el local. Muy bien, pues estos son algunos de los comandos. Nos faltaría un último comando, por ejemplo el nglint, ¿de acuerdo? Que sería la herramienta que tendríamos que ejecutar. Por defecto, el nglint no estará instalado, al igual que el ng end-to-end, ¿de acuerdo? Que ya lo veremos en el curso avanzado, pero el linting sirve para forzar, digamos, estilado a nuestro proyecto. Esto lo añadiremos a nuestro proyecto final. Entonces, en este caso queremos añadir slint, así que le vamos a decir que sí. ¿De acuerdo? No existe el lint específico para este proyecto, así que lo que vamos a hacer es añadirlo, y lo que va a hacer es básicamente esto. Va a hacer un ng-add angular slint schematics. Nosotros podríamos hacerlo automáticamente, pero al hacer el ng-lint él detecta que no está hecho en la adición, y entonces lo que vamos a hacer es ejecutar esto. Le daremos que sí, y ahora una vez lo tenemos, pues se pondrá a hacer las instalaciones pertinentes y estará listo para que nuestro proyecto siga unas reglas de programación que explicaremos en el proyecto final cuando lo incluyamos, y ahí configuraremos nuestras reglas. ¿De acuerdo? O sea que básicamente lo que vamos a hacer es añadir un archivo de configuración nuevo, ¿de acuerdo?, a nuestro proyecto, que lo que nos va a añadir es unas reglas de programación para que todo el mundo del equipo programe parecido. Aquí lo que vamos a hacer es, se va a instalar este paquete, obviamente le vamos a decir que sí, y volvemos en cuanto esté terminada la instalación. Muy bien, pues ahora si nos fijamos, se nos habrá creado un archivo slint.json, que básicamente aquí dentro, como ya hablaremos en la última sesión, se nos habrán creado unas configuraciones por defecto, ¿vale? Va a extender de las recomendaciones de Angular, va a extender también de las plantillas, y luego vamos a tener unas reglas, en este caso específicamente, que nos van a forzar a programar de alguna manera concreta. De manera que a partir de este momento nosotros ya podemos ejecutar un comando, que es el nglint, y comprobar si estamos o no estamos siguiendo estas reglas de programación que hemos establecido dentro de nuestro proyecto,
Entonces lo que va a hacer es una búsqueda dentro de Hablamundo y va a hacer un proceso de verificación, y esta información es especialmente interesante para asegurarnos de que todo el mundo programa bajo las mismas premisas y utilizando los mismos estándares dentro de TypeScript, y a nivel sintáctico y léxico empleamos las palabras adecuadas, no tenemos imports innecesarios, y detectar algunos errores. Por ejemplo, en este caso se nos dice que en el componente de ejemplo animación HTML tenemos que deberíamos tener un triple igual, pero tenemos un doble igual. Muy bien, pues eso básicamente se resolvería de la siguiente manera. Vendríamos a nuestro src, vendríamos a app, vendríamos a componentes, vamos al ejemplo de animación, al HTML, y en efecto hay un momento en el que hemos utilizado en la sesión anterior una doble igualdad cuando debería ser una triple igualdad para asegurarnos el valor y el tipo, una igualdad absoluta. Lo guardamos y eso ya lo podríamos estar resolviendo. Luego, por otra parte, tenemos que algunos ciclos de vida no deberían estar vacíos, y esto, por ejemplo, está en el componente de ejemplo. Y esto nos está ayudando, nos está obligando a que si no vas a hacer nada dentro del ciclo de vida, por ejemplo, de este componente, pues simplemente que esta función no esté vacía. Por ejemplo, le podríamos poner algún console log o alguna cosa, ¿no? En este caso, el ejemplo de animación componente, pues tiene aquí una engine init que está totalmente vacío porque habíamos comentado cosas, así que le vamos a poner aquí, por ejemplo, un console.log y vamos a poner ng init, ¿vale? Engine init, ejemplo animación. Con esto ya lo estaríamos resolviendo, pero luego tenemos alguno más, por ejemplo el de la lista básica o el de ejemplo types, en el cual nuestro lifecycle estaría vacío. Entonces, con esto iríamos ayudándonos a que todo nuestro componente siguiese los estándares que marca Google dentro de Angular, para asegurarnos que todos los componentes están bien construidos, que no tenemos código, digamos que el código es lo más limpio posible, y sobre todo también evitar digamos, bloques de código muerto o código repetido en nuestros proyectos. Muy bien, pues ahora mismo este linting es bastante potente y también lo incorporaremos a nuestro proyecto final, además también de hacer la build y el despliegue. Espero que vamos a ver si el resultado termina, y lo dejamos por hoy. Vamos a ver si se termina de ejecutar. Muy bien, he terminado y ahora solo tenemos dos errores. Habría que encontrarlos, resolverlos, y así conseguiríamos una aplicación Angular siguiendo los estándares de programación, de organización de archivos, de contenidos, funciones, etcétera, de las reglas que tengamos listadas dentro de nuestro Slint RC JSON, que hablaremos, como digo, en en la próxima sesión, en la cual vamos a terminar nuestro proyecto final. Añadiremos Slint, haremos la build, desplegaremos y lo dejaremos todo listo. Así que nada, espero que haya resultado interesante y nos vemos. Un saludo.